Bueno, quiero agradecer a Consenso Patagonia, a Juan, a Luis por invitarme. Ya yo me siento parte de la casa, he venido varias veces, he visto la evolución que han tenido. Estoy gratamente orgulloso, feliz, porque es como manjar para mi oído. Yo le di al tema indígena, ustedes lo saben, un tema más numérico. No vengo del área de los abogados, ni de los sociólogos, ni de los antropólogos. Chile tenía un tremendo problema con el tema de las tierras y le colocamos números en esa época y ustedes quedaron muy pegados, me acuerdo, con el concepto este de que este es un tema no solo político, sino también numérico. Así que, como siempre, yo voy a dar un repaso de lo que ha pasado en Chile. En Chile han pasado cosas bien importantes en los últimos 2 años, eh, y voy a tratar de buscar puntos de encuentro que puedan ser también cosas que les puedan servir a ustedes para los próximos años. Lo felicito por el nombre. Hace un par de años me tocó enfrentar un tema. Formamos la entrevista a 20 grandes personajes del país, desde ministros hasta loncos, machi, autoridades tradicionales del pueblo mapuche, presidentes de la principal forestal o una de las principales forestales del país, MPC. Lo entrevistamos con un senador mapuche, de tal forma de cómo podíamos dialogar y cómo podíamos buscar puntos de encuentro. Entrevistamos desde el presidente de los empresarios hasta obispos, rectores de universidad, y el 75% le hacíamos 30 preguntas durante un programa que se transformó en un libro, y le hacíamos preguntas de tal forma que no podían responder políticamente correcto. Los políticos a veces responden y se dan una vuelta. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo en el reconocimiento constitucional? ¿Está de acuerdo o no está? Y los llevamos a que contestaran y el 75% hubo coincidencia. Eso se transformó en un libro que se llama Diálogo Permanente y valora en el diálogo. Aquí se ha hablado de consenso, de diálogo. Yo creo que es un proceso, ustedes lo están viviendo, que es de desarrollo de confianza. Si no hay confianza, no hay diálogo, porque el diálogo, lo primero es eso, es decir, yo me comunico, desarrollo confianza, busco espacios de colaboración para encontrar soluciones. Tratar de llegar a la solución es muy difícil, importante es la confianza. Repaso de Chile en materia indígena, vamos a ver esos 5 temas. Vamos a hablar de la Comisión por la Paz. Había grandes expectativas en Chile de ponerle punto final a un gran tema que era la entrega de tierras, que es las demandas, los conflictos, y lamentablemente eso se está quedando está generando un problema grave que lo vamos a mencionar. Lo que ocurrió con el litio. Chile definió hace un par de años la Estrategia Nacional del Litio, donde hubo un gran, se unió una empresa privada, que era SQM, Sokimich, con una empresa estatal para formar una nueva empresa, y tuvieron que negociar con las comunidades del norte de Chile, y eso terminó exitosamente hace menos de 3 semanas. Algo de sostenibilidad y los comentarios finales. Me ha tocado participar en los 3 grandes procesos de diálogo del país. Aquí se ha hablado de la consulta previa, libre e informada, del convenio 169, artículo número 6. Como director de la CONADI, que es la INAI de acá, allá se llama CONADI, me tocó llevar el proceso de la consulta, que era determinar cuál es el procedimiento para poder consultar. Parece una cosa ultra compleja, porque efectivamente, ¿cuál es el procedimiento para consultar? El mundo cree que es muy fácil, pero es demasiado complejo. Y lo que hizo Chile, a través de un decreto que se llama Decreto 66, establece que toda medida administrativa y legislativa que afecte a los pueblos indígenas debe ser consultada en cinco partes. Y lo que hicimos fue definir un proceso con tiempos. Eso hoy día en los proyectos de inversión, 30.000 millones de dólares, hoy día están pasando por consulta indígena, lo administra el Servicio de Evaluación Ambiental, no la CONADI. Y con respecto a lo que son, cuando son medidas legislativas, debe ser aplicado por el servicio del ministerio que aplica la consulta. Me tocó, y ahí fui como representante del Estado. En los contratos del litio fui contratado por las comunidades indígenas en el tema numérico de los contratos, y hoy día en el nuevo sistema de tierra, que es la consulta que se está aplicando, el gobierno me pidió, junto a otros 20 personajes, eh,
formar un comité que se llama Comité Asesor de la Consulta Indígena del nuevo sistema de tierra, que yo creo que son los 3 procesos más complejos que ha tenido Chile en este tema y que tiene que ver con el diálogo. El repaso de Chile, recuerden cuando vine la última vez que estábamos llenos de atentados, eso han ido disminuyendo de alguna forma, hay un estado de excepción permanente que se ha ido renovando, se ha renovado 60 veces en Chile. ¿Qué significa eso? Que están los militares en la calle controlando, y eso ha ido de alguna forma disminuyendo, y gran parte de los líderes que dirigían las organizaciones terroristas que operaban, hoy día gran parte de esos líderes están detenidos. Eso no ha significado que los atentados hayan terminado, pero sí han disminuido, como lo vamos a ver en algún minuto. Yo les dije, y lo dijo muy bien hoy día el gobernador, hay que cerrar la llave, no crear más comunidades. Yo soy de los que más se opone a la creación de comunidades. En Chile se siguen creando comunidades. Y en este gobierno en particular se crearon más que nunca más del 15% de las comunidades que están creadas en el país. Ustedes tenían, alguien nombró en 1900, nosotros tenemos casi 5.000, o más, un poquito más ya de 5.000. El 15% se ha creado en este gobierno, más de 600 comunidades. Se sigue otorgando aplicabilidades. Recuerden que Chile tiene una ley indígena de tierras. Ustedes, en algún minuto hicimos esa comparación. La ley indígena, la 19.253, establece, ¿cierto?, un procedimiento para obtener tierras. Las comunidades se presentan y el documento que acredita ese derecho territorial se llama aplicabilidad. Y la aplicabilidad muchas veces se otorga con fines políticos. Y vamos a ver lo que está pasando, que indiscriminadamente Chile aumentó en los últimos años el otorgamiento de aplicabilidades o derecho de compra de tierra. Como se siguen creando comunidades y el número de socios aumenta, porque una vez que yo tengo el papel que dice que el derecho que tengo a compra de tierra, empiezan a aumentar el número de socios. Por lo tanto, no ha terminado eso en Chile, al contrario, se ha incrementado. Los hechos de violencia continúan, pero han disminuido. Se generó esta comisión de paz que generó grandes expectativas, porque transversalmente desde el Partido Comunista hasta el partido de derecha, de los partidos de derecha en Chile, apoyaron esta comisión. Todo el mundo la apoyó. Lamentablemente está llegando a un término no muy, diríamos, con la expectativa que teníamos. El tema indígena en Chile aparece cuando hay atentados. En Chile no es un tema. Solamente, ahora acordémonos del tema indígena. Ha dejado de ser política de Estado. El país, en un minuto, se indigenizó mucho este tema, porque recuerden, yo se lo mencioné la última vez, Chile estaba en un proceso constituyente, en un proceso de una nueva constitución, y el indigenismo ahí fue muy fuerte y por lo tanto causó gran rechazo este tema. El reconocimiento constitucional, es decir, hoy día existe una ley que los reconoce como etnia, no como pueblo. No están reconocidos en Chile los pueblos indígenas constitucionalmente, y todos los gobiernos de izquierda o derecha lo han prometido y no se ha cumplido. Yo la última vez que vine fue en septiembre del 2023 y estaba muy optimista, decía, chuta, ahora hay una comisión, vamos a poner punto final, se va a acabar el problema. Hoy no estoy tanto, porque lamentablemente se perdió esta gran oportunidad. Solo recordar los 4 artículos que Chile no tiene tan controlado, que son las calidades indígenas. Es decir, en Chile, para ser indígena tú tienes que sacar una calidad, y eso se ha utilizado malamente a través de un artículo que se llama 2 letras C, que es: yo puedo adquirir la calidad indígena para obtener beneficios, becas, tierra, etcétera, y la CONADI no es capaz de controlar eso con fuerza. Por lo tanto, hoy día, a través del autorreconocimiento, yo puedo transformarme en indígena y puedo lograr los beneficios que tiene eso. El artículo 9, con 10 personas yo puedo crear comunidades, y se han ido creando muchas comunidades. El artículo 13 es la protección, y el artículo 20 es la adquisición de tierras. Se han creado 617 comunidades en los últimos años, 503 son mapuches. En Chile existen 5.048, la última vez que vine lo tenía yo, 4.617 habían. Se han creado, esa es la diferencia, que se han creado en estos 2 años. Número de comunidades mapuche en Chile, 4.497. Comunidades mapuches en la Araucanía, que es donde gran parte del conflicto está, 2.543. Las comunidades creadas entre el 2000 son 617, y de esas 503 son mapuches, y se han creado 243 en la región de la Araucanía. CONADI pregona a nivel de política
mire lo que ocurre. En 2024 se entregaron 80 resoluciones que reconocen problemas de tierras de las comunidades mapuches. Se otorgaron solo en el 2024 80 aplicabilidades. Significa, por año se pueden resolver 20. Por lo tanto, la lista de espera es de hoy día de 80 años. Lo que se está haciendo es hipotecando el futuro, siguiendo entrega. ¿Y qué es lo más grave? Que es lo que discutíamos con Guillermo hoy día en la mañana, que Chile había otorgado en el año 1889 hasta el 1914 alrededor de 3.000 títulos de merced por 512.000 hectáreas. Y hoy día ese título de merced, que es el gran tema por el cual se van devolviendo las tierras, no solamente se puede pedir una vez, se puede pedir 2 veces, 3 veces, por lo tanto es un punto de no retorno. El estado excepcional, el estado de excepción constitucional, 60 prórrogas, comenzó el 12 de octubre y la última ocurrió el 28 de agosto. El indicador de violencia lo pueden seguir, hay un medio que lo pueden seguir que se llama El Líbero, que informa periódicamente de los estados. Ahí pueden ver ustedes el consolidado de agosto, va semana por semana, lo que teníamos, por ejemplo, en octubre del 2022 teníamos 26 atentados por mes, hoy día tenemos 4. Efectivamente, han ido bajando y esos eran los datos que teníamos en el 2022 versus lo que está ocurriendo en el 2025. Efectivamente, ha habido más control en los accesos a los caminos, hay mayor preocupación por el tema y eso ha disminuido la violencia y en la macrozona sur. Algo interesante que ocurrió en Chile que nunca había ocurrido desde el año 94 es que la población indígena siempre había aumentado. Partió en un 4%, después vinieron los beneficios, ya yo quiero ser indígena, fue subiendo hasta el 12,8% y este año, en el censo del 2024, bajó a un 11,5% de la población. Hoy día, en el 2017, era el 12,8% de la población chilena era indígena, esos son todos los pueblos. Hasta el año 2016 teníamos 9 pueblos indígenas, se crearon 2 nuevos pueblos, el Cennam en Tierra del Fuego, que ustedes también lo tienen, y el pueblo Chango, que está relacionado con el pueblo norte, un pueblo costero. Ya lo raro es que en el tema mapuche bajó la población un 7%, en el del 2017 había 1.700.000 mapuches en Chile y en el censo actual 1.623.000. Esa es la población. Estos datos son fresquitos, salió hace un par de semanas la población indígena en Chile. Bueno, vamos a entrar ahora a la comisión. Recuerda que Chile ha hecho varios esfuerzos por lograr resolver el conflicto histórico de la demanda de tierra. Se creó primero un acuerdo en el año 89 que se llamó el Acuerdo Imperial, que eso derivó en la ley indígena. Hubo una comisión de verdad y nuevo trato en el gobierno de Lagos, el pacto reconocer de la presidenta Bachelet, el Acuerdo por la Paz Social 2015, hubo una comisión asesora el 2016 y en el gobierno de Sebastián Piñera se creó este Acuerdo Nacional por el Desarrollo y la Paz y la Araucanía. El gobierno de Boric lo que hizo fue crear esta comisión, se inició el 21 de junio del 2023, respaldo transversal de los partidos políticos, y hay una cosa que cometieron un error, porque acordaron lograr presentar propuestas aprobadas por unanimidad, se nombraron comisionados cuidando los equilibrios políticos, es decir, 4 de derecha, 4 de izquierda, 4 mujeres, 4 hombres, 4 mapuches, 4 no mapuches, ese fue el equilibrio, pero no se respetaron, por ejemplo, los acuerdos por unanimidad. Y eso fue grave porque al final hubo un gran problema el último día, en la última hora, porque no llegaron a este gran acuerdo que ellos mismos habían dicho que esta era la forma de lograr los acuerdos. Tuvo varios objetivos, básicamente el primero, sistematizar la actual demanda de tierras mapuche. Es decir, cuánto es la deuda del país, del Estado chileno con respecto a las tierras. Llegaron a 21 medidas, que por el tiempo no las puedo mencionar todas, pero yo creo que uno de los más importantes es el nuevo sistema de tierra, y como es una medida que es de tipo administrativo, el país requiere ser consultada. Entonces, en mayo del 2025, esta comisión que actuó durante 1 año y medio le entrega al presidente de la República las 21 medidas, y lo que hizo el gobierno fue aplicar una consulta respecto al nuevo sistema de tierras.
Terminó el 6 de mayo, así como empezó con un apoyo transversal, ya se inició con un apoyo, ya terminó con un apoyo en los partidos no tan, se mezcló con las elecciones de Chile, y el error, yo creo, más grande que se cometió fue, acordaron presentar las propuestas ya no por unanimidad, y hubo disenso, hubo una persona que votó en contra de varias de las medidas, y por lo tanto fue 7-1, y ellos mismos ya empezaron a enredarse con lo que habían propuesto. ¿Qué tiene que ver eso con la consulta? Se llegó a las nuevas propuestas, el convenio Chile, ustedes también lo conocen, Chile entró en el 15 de septiembre del 2009, entró en vigencia, los países tienen 10 años para decir que no quieren seguir. Chile ha continuado con el convenio 169 y por lo tanto el tema de la consulta indígena es muy importante. En su artículo 6 establece eso. Entonces, yo creo que esto también les sirve porque ustedes están llevando procesos de consulta. Chile lo que hizo fue establecer que cualquier consulta indígena tiene 5 etapas. La primera es una etapa de planificación, la segunda es una etapa de entrega de información, la tercera de deliberación interna, cuarta diálogo y quinto sistematización. Todas las consultas en Chile, que ya son muchísimas las que se han aplicado, se aplica este procedimiento. Y cada vez hay más, están más preparadas las comunidades, están más informadas y dejó de ser un tema hoy día. La entrega de información tiene que ser, y hoy día en la mañana también se mencionó, tiene que ser con anticipación, tiene que ser de buena fe y tiene que entregarse toda la información y no a goteras. Y yo creo que las empresas están entendiendo eso. El Estado va más atrás que muchas veces las empresas, y el Estado está obligado hoy día a... El gran error que está cometiendo ahora en esta consulta de hoy de las tierras es que no ha entregado la información. Pero ¿qué es lo que quiere modificar? Quiere modificar la ley, no quiere modificar la ley, hay contradicciones. Entonces, la entrega de información es súper importante. Bueno, de las 21 medidas propuestas de esta Comisión de Paz, 8 son de tierra, de la 10 a la 17, y esta consulta partió el 13 de agosto. Lamentablemente, se está cayendo, y lo vamos a ver las razones, y lo más diría yo, sui generis o novedoso, que propone una reparación alternativa a la tierra. Es decir, se estimó que la demanda se estimó que existían 52.000 familias que estaban esperando tierra, cada familia 8 a 10 hectáreas, se estimó en 400 y un poco más, 400.000 hectáreas la deuda, y se calculó en $4.000 millones el número de... Esta es la deuda que tiene el Estado chileno con el pueblo mapuche. Y entonces, todo el mundo dice, no, algunos mapuches sí, yo quiero tierra, otros no quiero tierra, y se propusieron en esa comisión nuevas alternativas, o que se llaman alternativas a la tierra. Infraestructura habitacional, pago de crédito hipotecario, financiamiento de estudios, pago de dinero en algunos casos, planes habitacionales, participación en la administración de parques nacionales. Esas fueron las alternativas que se propuso a la compra de tierra. Algunos decían, sí, hay comunidades que tienen adultos mayores que ya no están dispuestos a que se les compre tierra, pero podrían tener otro sistema de compensaciones. Bueno, hasta el 13 de agosto, perfecto, parte la consulta y ya no se han podido hacer los talleres, y yo creo que lo más probable es que se caiga completo el proceso. Lo que ha dicho el gobierno oficialmente, mira, se nos complicó por la elección y por lo tanto vamos a ver a la vuelta en enero, a lo mejor vamos a suspender, imagínense, en enero terminan ellos el 11 de marzo, y yo creo que para ningún gobierno que venga, este es un mega problema, yo creo que no lo van a enfrentar. Por lo tanto, lo más probable es que esta comisión se transforme en una comisión más y no podamos resolver algo que se arrastra por 150 años y va a quedar ahí. Este esfuerzo que tenía de inicio fue genuino, transversal, etc. Yo no sé cómo voy con el tiempo. ¿Hasta dónde tengo yo? Hasta la mitad, hasta el 30. Ya, va. Ya, con eso terminamos la Comisión de Paz. Lo más probable es que el nuevo sistema de tierra de Chile, esa es mi humilde opinión, yo creo que no van a ser capaces de sacarlo adelante este proceso. Sí es importante lo que viene con el tema del litio. El litio
Cuando el litio llega a un valor de $70.000 la tonelada, obviamente a Chile, y le entraron al fisco solo a Corfo, que es la Corporación de Fomento, ellos son los dueños de las pertenencias mineras, solo por arriendo, hay 2 empresas en Chile que operan, Soquimich y Albemarle, recibieron más de 3.500 millones de dólares solo en un año, no impuesto a la renta, no IVA, no, nada de impuestos, sino solo Corfo recibió 3.500 millones. Entonces, el gobierno vio, esta es una tremenda oportunidad, el litio va a llegar, más autos eléctricos, más demanda, más esto, más, y lo que dijo, no, aquí yo tengo que hacerme dueño, y lo que hizo fue decir, ¿sabes qué? El 51% de las empresas, o más del 50%, van a tener que ser pagas. Cambia eso, justo el contrato con Soquimich de arriendo vence el año 2030 y lo que se establece son los contratos desde el 2031 hasta el 2060. Eso terminó en agosto, partió en mayo del 2024. Las consultas en Chile en medidas administrativas tienen 125 días, en medidas legislativas 100. Nunca se respetó ese tiempo, pero finalmente se llegó a un acuerdo. Fueron 13 medidas consultadas. Yo valoro el proceso. Me tocó, pongo muy arriba a los funcionarios de Corfo, porque eran funcionarios técnicos no politizados, y realmente fue una consulta muy compleja desde el punto de vista técnico, explicar los nuevos sistemas de extracción directa, la investigación y desarrollo, la artemia franciscana, que era el tema del alimento que es los flamencos, es decir, un sinnúmero de temas que llegó a 13 medidas administrativas, 13 medidas que se consultaron, y casi siempre eran asesores legales, pero muy pocos asesores técnicos que pudieran explicar y al final llegar a la médula, al corazón del tema, que era el uso del agua. Soquimich tenía en la RCA, tenía autorizado 1.400 litros por segundo de salmuera y tenía 240 litros por segundo de agua dulce. Y el gran tema era que iba a aumentar la cuota de extracción por los próximos 30 años. ¿Y qué iba a pasar con la salmuera si hoy día el Salar de Atacama, que era uno de los más importantes del mundo, se estaba secando? Entonces, fue muy interesante. Al final se llegó a 0 litros por segundo de consumo de agua dulce, lo cual fue muy importante, y a 833 litros por segundo de salmuera, con un proceso mucho más eficiente, no con el proceso de vaporización del litio, sino con un sistema de extracción directa que también Argentina está trabajando. Fueron 13 medidas muy complejas, muy de verdad mamotretos de información, pero que también fue un gran proceso de diálogo, en la cual si algo hizo bien el Estado en este proceso, no escatimó en tener la información lo más abierta a la comunidad. Es decir, si se necesitaba asesores, si se necesitaba que le expliquen, que vayan a ver a terreno, que le muestren los procesos, y yo creo que eso fue muy positivo. ¿Cuáles fueron los acuerdos? Que fueron muy importantes. Primero, mejoraron los aportes económicos, que son ultra significativos, es decir, hoy día cada comunidad de ellos, hoy día yo escuchaba el tema de la generación fotovoltaica, ellos están haciendo proyectos de autoconsumo con los recursos que reciben del litio, plantas de 1 o 2 megas con sistemas de almacenaje, plantas de agua, hoteles 4 o 5 estrellas. Es decir, los recursos que están llegando para hacer proyectos muy importantes y transformadores. Pero eso ha requerido que las comunidades se tienen que preparar. La diferencia que tienen las comunidades en Chile del norte es que están mucho más profesionalizadas, tienen en sus integrantes, son comunidades más grandes, pero también muy preparadas. Ellos van a tener, en el contrato, hay un contrato que es de $20 millones anuales para investigación y desarrollo. Ellos van a poder decidir $2 millones para hacer proyectos de investigación con el Instituto del Litio para asuntos indígenas que tienen que ver básicamente con temas que les interesa, que tienen que ver con agua. El balance hídrico va a manejar la cuenca con inteligencia artificial, con nuevos sistemas, va a ser en línea, y eso es súper importante porque va a transparentar algo que hoy día no ocurría, que era cuánto era el consumo real de lo que estaba ocurriendo. Nuevas tecnologías, la extracción directa del litio, el monitoreo ambiental, ellos van a ser parte del monitoreo ambiental. Se creó una mesa del agua muy importante con la participación de los indígenas. Lo interesante es que ya se dejó de hablar de asistencialismo. Una de las cosas que ustedes han dicho todo el día, han hablado de emprendimiento, de empresas. Yo creo que esto está en este espíritu de este contrato,
que tiene que ver con la creación de empresas, más servicios locales, estas empresas grandes que puedan demandar compras locales y que efectivamente haya desarrollo social, ambiental y económico. Y se definieron las cuotas de extracción del carbonato de litio equivalente, que es la medida con la que se comercializa el litio y con la que se miden estos acuerdos. Se crearon fondos para las comunidades, muy importantes, me quedan muy pocos minutos, así que van a ser beneficiadas, pero sí, yo creo que aquí hay un punto muy importante que les puede pasar a ustedes. En Chile se pueden crear comunidades que tienen que ver con el ámbito territorial, es decir, una comunidad es dueña de todo esto, vivió ancestralmente, pero en Chile también se pueden crear asociaciones. Entonces, se crearon en Chile, hay asociaciones y comunidades, y las asociaciones están teniendo mucho protagonismo en Chile y que están llevando a tener problemas con las mismas comunidades. Entonces, alguien lo dijo en la mañana que es muy importante, no sé si fue el INAI. Cuando hay un proyecto es muy importante identificar cuáles son los de afectación directa y no los activistas que vienen a incorporar asociaciones o más comunidades. Lo que hizo Corfo, que es una institución más técnica, no tan politizada del Estado, identificó que hay 5 comunidades de las 27 en torno al salar que tenían afectación directa y les reconoció una cosa que se llama afectación diferenciada. Y por lo tanto, incorporó a estas 5 comunidades en la gobernanza del agua y también les creó un fondo en la cual todos participan, las 27, pero les reconoce la presencia de esa afectación. Entonces, hay 5 comunidades, Toconao, Peine, Talabre, Socaire y Cámar, de las 27, 28, que tienen un reconocimiento de afectación diferenciada o afectación directa. Las lecciones, yo creo que cuando uno hace una consulta es muy importante definir cuál es la medida, clarito, acotado y no cosas genéricas. Yo creo que es muy importante eso, que los temas sean acotados. En el tema de las tierras, en Chile, es un tema tan grande, tan estructural que es muy difícil. Vamos a hablar de un nuevo sistema de tierra. Los mapuches entendieron lo siguiente. Con esto se pone la ley final y me van a modificar el artículo 13 de la ley indígena que va a permitir arriendo o venta de tierra y vamos a perder tierras. Por lo tanto, se creó un manto y por lo tanto se intentó crear un nuevo sistema y lamentablemente, no se entendió, a diferencia del litio, que es una cosa súper acotada. Entonces, cuando queremos hacer una consulta, yo creo que tiene que ser también acotado en temas, la escala, la diversidad de los actores, los beneficios y los tiempos. Yo creo que es muy importante eso. La metodología, los mecanismos de seguimiento y la gestión de conflictos. Me queda solo un minuto. En temas de sostenibilidad, yo creo que ¿qué es lo logrado y que llegó para quedarse? El monitoreo ambiental ya no puede ser una consultora que se contrata afuera. Yo creo que las comunidades tienen que ser parte del monitoreo comunitario. Si las empresas ya abrieron sus puertas, yo creo que es muy importante que el monitoreo ambiental también participen las comunidades. Nuevos estándares tecnológicos, datos abiertos. Hoy día la tecnología, hoy día en la mañana se habló, era para quedar vuelto loco con el tema de la tecnología. Yo creo que tenemos que incorporar eso y también ojalá que se creen empresas indígenas con temas tecnológicos. ¿Por qué? Porque no pueden quedar tan atrás. Yo creo que tenemos que hacerlos parte también de ese proceso. La dimensión social, fondos con destino comunitario, la capacidad de organizarse en las comunidades es muy importante, el aprendizaje intercultural y la dimensión de gobernanza. Yo creo que la generación de ingresos permanentes, que el Estado salga y que ellos puedan generar su propia energía, que la puedan vender, etcétera, etcétera, va a sacar al Estado la presencia del Estado. Es decir, yo creo que es muy importante que hayan ingresos permanentes y la integración de la sostenibilidad en la agenda estatal. Corfo la incorporó y yo creo que va a llegar para los nuevos procesos que vienen. Comentarios finales. No me la voy a saltar porque ya... Yo solo quiero resaltar esta última, que siempre se lo he dicho. El diálogo es un proceso, el consenso es un proceso, pero si no hay confianza, no hay diálogo. La confianza va a llegar a la colaboración para espacios de solución. Y eso que sea permanente, que no le cambiemos los actores con los que estamos dialogando. Y yo soy parte de este movimiento de relacionamiento comunitario que le llamamos 2.0
es estratégico, no es de mando medio el relacionamiento comunitario, es de los dueños de las empresas. Si hay algo que yo siempre le digo a Guillermo que valoro muchísimo de CMPC, era eso. Oye, desde el presidente alineado, presidente de la compañía, una mega compañía alineado con este tema. No es el gerente de relaciones comunitarias o el jefe, es decir, desde la alta es estratégico. No es transaccional. Qué bueno que alguien dijo esto, no es transaccional. Se dijo en el bloque anterior. Hay que entender que el diálogo no es allá y vamos a llegar a la solución. Es un proceso largo, lo dijo Max Null. Hace 5 años él fueron súper innovadores porque tenían una idea, pero ahora la transformaron en una cosa concreta, brigadistas, jóvenes, mapuches, directo, sin intermediario. Voy a contratar a estos gallos para que me ayuden en la intermediación. No existe eso. Tiene que ser sin intermediario. Hay que meterle número, mucha métrica, es horizontal, nuevo modelo de relacionamiento y no olvidarse de los jóvenes y los adultos mayores. Quien tiene el conocimiento, gran parte de lo que se resolvió en el litio, que era cómo los microorganismos, por qué estaban desapareciendo los flamencos, se produjo por las autoridades tradicionales y los adultos mayores. Los adultos mayores sabían, más que los científicos, sabían. Entonces, es muy relevante la incorporación de los adultos mayores en estos procesos. Me hubiese gustado hablar mucho más, pero no puedo seguir, tengo que terminar. Ya, muchas gracias. En tu participación en el foro anterior, parecía que la estrategia del gobierno de otorgar tierras a las comunidades iba a funcionar, y en ese momento yo te pregunté, ok, ¿esta estrategia del gobierno garantiza la paz social? Sí, me dijiste vos en ese momento. Hoy traes un escenario muchísimo más complejo, sobre todo en tu primera parte de la exposición, con una enorme contradicción en el sentido de que se reduce la población, pero hay más comunidades registradas y se incrementa la deuda de tierras del gobierno con estas comunidades. Y te pregunto, ¿sigue estando garantizada la paz o puede correr riesgo? Yo creo que la paz no está garantizada para nada. Yo creo que las tierras es el gran problema que tenemos. Y hay grupos que utilizan utilizan esta causa, y por lo tanto yo no veo ni en el corto ni en el mediano plazo, porque no se le va a poner, lamentablemente que hay que ponerse firme de cerrar la llave y que no se dividan las comunidades, devolver una sola vez el título de Merced. Y eso ninguna de las condiciones se está dando. Por lo tanto, se sigue aumentando el conflicto. Entonces, en los próximos años lo que vamos a ver es que el mismo predio lo demandan 2 comunidades, 3 comunidades, más conflicto. No veo solución, lamentablemente. Bueno, muchas gracias, Jorge. A continuación va a hablar Guillermo Turner Olea, él es gerente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de la papelera CMPC de Chile. Guillermo es periodista con más de 25 años de trayectoria en diversos medios de comunicación, fue director de La Tercera, Diario Financiero, Revista Capital y Diario Pulso, entre otros. Su tema es relacionamiento de la comunidad y territorio y cómo avanzar con certezas y no fallar en el diagnóstico. Adelante. Muchas gracias. Si me puedes poner la presentación. Déjame ponerme aquí porque quiero poner esto para apoyarme. Lo primero, bueno, agradecer la invitación. Son ustedes un público además muy resiliente, siendo la hora que es de un día viernes. Estar aquí todavía sentado, en Chile esto estaría vacío. Como decía un jefe mío, afuera ya es sábado. Eso lo dicen varios entonces. Quería partir haciendo unos comentarios a propósito de algunos temas que me ha sorprendido, para bien que se traten, digamos, para mal por el tema de cual se trata, particularmente el tema de incendios forestales. En Chile, lamentablemente, tenemos una tremenda experiencia en la materia. Por lo pronto, he conversado aquí con varios de los de la organización para poner a disposición esa experiencia. Canadá tiene una experiencia importante, pero tiene una experiencia muy cercana aquí que también es muy valiosa para verla. Y o sea, solo pensar que nosotros, Chile, el año pasado tuvimos del orden de 80.000 hectáreas, eso fue lo que se quemó el año pasado, pero en la temporada del 2017 perdimos 200.000 hectáreas y aprendimos algo muy importante, que esto requiere el trabajo en conjunto. Hoy día, digamos, en materia de incendio,
Primero, en el caso de Chile, los incendios se atacan público-privado. O sea, está el sector público, pero están las empresas privadas detrás también, con equipamiento, con brigadas, con aeronaves. Solo CMPC contrata el orden de 22 aeronaves por temporada. Solo CMPC tiene el orden de 900 brigadistas trabajando. Y también brigadas comunitarias, como las que se mencionó aquí. Nosotros tenemos del orden de 400 personas que son de comunidades, mapuche y no mapuche, que trabajan en un sistema de prevención y combate temprano. Son camionetas con 4 personas y que sirven particularmente para las zonas más apartadas, donde ellos viven. Y todo el trabajo con las comunidades organizadas. O sea, efectivamente el tema de la prevención es muy importante. Nosotros trajimos un sistema que se lo copiamos a Cal Fire, a la institucionalidad de combate de incendios de California, que básicamente lo que hace es trabajar comunidades organizadas que trabajan todo el año, están abordando el tema de la prevención. Por eso que en materia de incendio lo más importante primero es saber por qué nos quemamos. Se habló varias veces aquí del tema del cambio climático. El cambio climático favorece la generación y la propagación de incendios, pero el cambio climático no quema. No es el cambio climático el que prende. O lo prende la negligencia o lo prende la intencionalidad. En el caso nuestro, lamentablemente, tenemos intencionalidades muy altas. Hay zonas de Chile donde la intencionalidad es superior al 80%. Por lo tanto, tenemos gente que quema y lo que tenemos que hacer es combatir eso porque eso forma de la parte, es uno de los instrumentos que utiliza la violencia. Y luego el otro tema es negligencia y la negligencia se trabaja, ¿cierto? Las personas tienen que aprender cómo funcionar en un esquema donde efectivamente el cambio climático provoca que los incendios sean cada vez más graves. Y en materia de consulta, que también se mencionó hoy día, y lo mencionó Jorge, para nosotros hoy día los procesos de consulta son parte de la operación de la empresa, o sea, no tienen ninguna dificultad, los realizamos directamente y están muy vinculados con lo que son las certificaciones internacionales. La certificación FSC nos obliga a nosotros, si no la tenemos es imposible vender hoy día una tonelada de celulosa en Europa particularmente. Hoy día China también es un país bastante exigente, antes no lo era nada, no lo era tanto, digamos, y por lo tanto el proceso de consulta y de trabajo con las comunidades es un proceso regular, no es algo particularmente complejo. Se me quedó el aparatito acá. Voy a hablar un poco sobre, voy a complementar algo de lo que mencionó Jorge respecto a cuál es la situación que estamos viviendo hoy día. Voy a hablar de los errores que a nuestro juicio ha cometido Chile y las consecuencias que esto ha tenido para el desarrollo, no solo el desarrollo productivo de las empresas, sino que el desarrollo de las mismas comunidades. Y esto partiendo del concepto con el cual trabajamos como empresa. Y traje esa imagen es la celebración de un Huetri Pantú en las oficinas de CMPC, lo hacemos todos los años, cuando viene el año nuevo, ¿cierto? Mapuche. Y lo hacemos porque entendemos que tenemos un desafío de trabajar en conjunto y eso implica también asumir las diferencias culturales, integrarnos, aprender de lo que saben las culturas originarias y de lo que nosotros no sabemos en la materia y respetarnos mutuamente. Entendemos que hay una deuda, entendemos que el Estado se comprometió demasiadas veces, como mencionó Jorge, y que esos compromisos no se han ido cumpliendo con el tiempo y que generan todo tipo de molestias y deudas pendientes, pero también rechazamos todo tipo de violencia y no estamos disponibles para tolerar ningún tipo de violencia y exigimos que el Estado imponga todas las medidas que la ley le otorga para prevenir, combatir y también buscar a los delincuentes que se dedican la mayoría de las veces a utilizar la causa mapuche simplemente para tener una justificación para sus actos delictuales. Y por eso pongo esa fotografía porque eso es un poco lo que nos inspira, ¿cierto? Muy breve, muchos de ustedes nos conocen, CMPC es una empresa forestal, es muy grande, tenemos operación en 12 países del mundo, también tenemos operación aquí en Argentina, tenemos plantaciones forestales, particularmente en Corrientes y en Misiones, del orden de las 100.000 hectáreas, y una operación muy grande en el mercado del tissue a partir de la compra que hicimos en los años 90 de Papelera del Plata. Pero somos fundamentalmente una empresa local, siempre decimos, somos locales donde estamos presentes. Somos brasileros en Brasil, somos gauchos porque estamos principalmente en el estado de Río Grande do Sul, somos chinos en la oficina en China y somos chilenos en la oficina en Chile y somos sureños porque nuestra principal operación está en las regiones del Biobío y la región de la Araucanía y por lo tanto
también sufrimos la crisis de violencia y inseguridad que sufre la macrozona sur del país, que va desde la región del Biobío hasta la región de los lagos y los ríos. Nosotros sumamos más de 230 atentados con 360 personas afectadas y lamentablemente 6 personas fallecidas que eran o trabajadores directos de nuestra compañía o colaboradores indirectos de la compañía, siendo el último hace cosa de un mes, que fue un atentado en el cual se asesinó a mansalva a un nochero en un predio de nosotros utilizando armamento militar para estos efectos. La Fiscalía de Chile se encargó de decir que no era armamento militar, que era de Casa Mayor, pero no sé en Argentina, pero en Chile al menos los elefantes se extinguieron hace rato y no se hace Casa Mayor. Esto es lo que ha pasado a nivel de la industria forestal completa, no me voy a detener, pero esto es todo el daño que ha producido la violencia, los asaltos, los robos. El robo de madera fue la manera en la cual los grupos violentistas se financiaron durante muchos años. Recién el año pasado se aprobó la ley que califica de manera distinta el robo de madera y por lo tanto eso disminuyó. ¿Qué es lo que ha significado esto en la práctica? En la práctica ha significado que la industria forestal, que es una industria que Chile creó a partir desde fines de los años 60 y que transformó a Chile en una potencia en materia forestal, se ha ido disminuyendo y esa es la realidad hoy día. Lo que ustedes pueden ver en el primer cuadro es el total de plantaciones forestales. Ustedes dirán, bueno, no ha cambiado demasiado, salvo la diferencia es que la línea verde es la reforestación, es decir, son las grandes empresas, Araucos MPC principalmente, que volvemos a plantar donde cosechamos porque tenemos que mantener nuestras industrias funcionando, y la línea azul es lo que se considera la nueva forestación. Como ustedes ven, es prácticamente cero desde mediados de los años 2000. Eso significa que en Chile no va a haber una nueva planta de celulosa ni una nueva planta relevante de producción. No va a haber. Un pino se demora 20-25 años en crecer, por lo tanto, si no se está plantando desde esos años, significa que no va a haber y solo vamos a seguir produciendo las plantas que ya existan. ¿Dónde está invirtiendo CMPC? En Brasil. ¿Dónde está invirtiendo Arauco? En Brasil. No hay nuevas inversiones en Chile porque no hay plantaciones que lo sustenten. ¿Por qué no hay plantaciones? Por los robos, por la violencia, por la delincuencia y por los incendios. ¿Ah? No hay seguros que cubran hoy día plantaciones en Chile. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Un inventario de plantaciones de pino que está en mismos niveles que los años 90. Esa es la realidad hoy día. Cuando uno habla del conflicto en Chile hay que entender que es un conflicto bastante localizado todavía, ¿ah? Y está particularmente, los puntos rojos son atentados producidos en los últimos años, y el cuadrito de abajo es una encuesta que se hace a los mismos habitantes que le preguntan qué tan conflictivo es la zona donde usted vive. Los puntos más rojos es donde la gente califica que es más conflictivo. Ustedes pueden ver que obviamente coincide la opinión de las personas, la percepción de las personas con los puntos. ¿Y cuáles son esos puntos? Bueno, son básicamente el punto de arriba costero, que es este de acá, que es lo que se llama la provincia de Arauco, y eso está asociado principalmente a la presencia de la CAM y la UAM, que es la que está vinculada con la RAM acá, y lo que es la zona de Ercilla, Victoria, que es el punto de acá, que es particularmente donde está la Temucuicui, una comunidad muy grande que ha ido sabiendo hacer muy bien esto de subdividirse y solicitar nuevas tierras, como mencionaba Jorge. Y ustedes lo recordarán porque cuando asumió el gobierno de Boric, que tenía un poco idealizado la idea de qué es lo que era el movimiento mapuche, la ministra del Interior hizo una visita a la comunidad de Temucuicui y la recibieron a balazo y tuvo que salir arrancando. Como digo, a nosotros nos importa tener una visión completa, y la visión completa significa entender dónde están las deudas pendientes y por qué la causa sí tiene, en muchos aspectos, un origen que es totalmente válido. ¿Ah? Y lo decía alguien en alguno de los paneles hoy día, ¿cierto? Los mapuches no eran pobres ni flojos, ni tampoco eran un pueblo guerrero. Ese es un texto de 1620 que habla cuando llegaban a los diálogos, ¿cierto? A los parlamentos, en qué condiciones llegaban las autoridades. El Gualmapo existió. Otra cosa es que existe hoy día. Existió y fue reconocido por la corona española. Y ese es parte del último acuerdo de la corona española con Quilín. La mal llamada pacificación de la Araucanía, así nos enseñaron a nosotros en el colegio, cuando el Estado de Chile decide abordar los territorios al sur del Biobío, se llamó la pacificación de la Araucanía, se dio en un contexto cultural que era distinto. Estados Unidos también había iniciado pocos años antes el proceso de conquista del oeste,
Pero fue muy discutido también en la época, tuvo defensores, tuvo detractores. El Estado de Chile finalmente optó por la fórmula parecida a la fórmula norteamericana, las reducciones, otorgando títulos de merced a comunidades y colonos, los que fueron muchos de ellos comercializados, modificados y efectivamente muchas estafas de por medio. Todo eso es cierto. Y el problema finalmente no es de tierra, pero también es de tierra, ¿cierto? Y como decía Jorge, el Estado entregó cerca de 3.000 títulos, 500.000 hectáreas. La ley indígena, que cumplió 30 años el año 23, creó este sistema donde lo que hace es que la comunidad que puede decir yo tengo un título de merced asociado a mi linaje, le permite una aplicabilidad y reclamar. El Estado compró entre el 93 y el 2024 230.000 hectáreas. La comisión Boric que mencionó ahora Jorge calculó que falta por entregar 486.000, algo no cuadra. No se puede deber más de lo que se entregó. Y el origen de eso está precisamente en la multiplicación de comunidades que mencionaba Jorge. ¿Ah? Hay una eterna creación de comunidades. Esa eterna creación de comunidades crea una presión ilegítima sobre los propietarios porque lo que se hace aquí es que la CONADI otorga la aplicabilidad, ok, la comunidad de ustedes tiene un título que respalda, entonces vamos al lugar de origen y decimos es ese predio que está ahí. Se le manda una carta al propietario, se le dice, señor, ¿quiere vender o no? No es obligatorio. Entonces usted dice, bueno, no hay problema porque basta con decir que no quiero vender. Bueno, pero van a empezar los atentados. Entonces finalmente vas a querer vender. Y esa es la presión ilegítima que existe. Eso es lo grave de lo que hizo la comisión, la última comisión, esta Comisión para la Paz, porque pone este número 460.000 y lo pone como ahora, bueno, ahora denme los 460. Y no hay 460. La superficie plantada de la Araucanía, de plantada agrícola, es de 300.000 hectáreas. La producción de granos es del orden de los 150 a 200.000 hectáreas. No existe esa cantidad de hectáreas, no existe. Y por supuesto, además, una falta de apoyo productivo. Se le entrega la tierra a la comunidad y sería todo. La comunidad no la puede arrendar. Lo que se hizo acá, el dibujo, la figura que se estaba presentando, que a través de un usufructo, la comunidad mapuche en Chile no puede otorgar un usufructo a un tercero. Entonces hay un diagnóstico errado. ¿Ah? A mí me tocó participar en la comisión presidencial que convocó la presidenta Bachelet el año 2016, que la mencionó Jorge. Yo formé parte de esa comisión. En nuestra recomendación, lo primero que dijimos es un título, una reclamación. Un título, una reclamación. Desafortunadamente, esas recomendaciones no fueron continuadas. ¿Ah? Y de hecho, fíjense que la misma comisión dice y pone en su informe, es importante considerar que no existe una limitación para De hecho, existe el caso de un título de merced que ha sido utilizado 19 veces para constituir comunidades. ¿Qué es lo que pasa además? Fíjense en este problema. La primera vez, supongamos que se le entregó el predio, que en realidad era el predio que la comunidad perdió en el pasado, ¿cierto? Porque el propietario lo quiso vender. Pero luego se subdivide la comunidad, vuelve con el mismo título. Como no puedo volver a colocarla en el mismo predio, compro otro. Entonces empieza el proceso de, ¿cómo se llama? ¿Ah? No, claro, pero vas cambiando comunidades que son de un territorio a otro territorio. Y eso te lleva a que en el caso de las comunidades violentas, entonces ahora tienes comunidades violentas que llegan a territorios que eran pacíficos y se vuelven territorios violentos porque vuelve la subdivisión y vuelve la reclamación. Este es el problema que no se termina nunca. Y la comisión utilizó los mismos parámetros que la comisión criticó para calcular las 400.000 hectáreas de deuda. Entonces el diagnóstico no dialoga con los intereses del territorio. Esta es la encuesta CEP del año 2022, la encuesta más completa que se ha hecho preguntando a la población indígena y no indígena. Y aquí se le preguntó cuáles son los 3 problemas más importantes que debería solucionar el gobierno. La línea morada son no mapuche, la línea verde son la población mapuche. Fíjense cómo coincide lo que opinan los mapuches de lo que opinan las comunidades no mapuches. ¿Cuál es lo más importante? La delincuencia, las pensiones, la salud, la educación, el narcotráfico, la corrupción, la pobreza. Díganme dónde está tierra en eso. ¿Ah?
Tampoco dialoga con las prioridades de gasto que asignan las comunidades mapuche y no mapuche. Aquí lo que le dicen es, oiga, si en la escala de 1 a 10, si los recursos deberían preferentemente destinarse a restitución de tierra o a educación, capacitación, ¿dónde se pone el mapuche y no mapuche? Preferentemente a programas de educación, capacitación y salud. Y tampoco dialoga con lo que los electores votaron en el plebiscito constitucional del año 2020. La Constitución, el proyecto de Constitución que se elaboró el año 2020, establecía a Chile como un Estado plurinacional, intercultural, regional y ecológico. Y vean ustedes, en las zonas con mayor población mapuche, el rechazo superó el 80%. Los países han optado por otras vías, ¿cierto? Mencionaba recién el representante de la Embajada de Canadá. Canadá, entre otras cosas, lo que dijo fue, yo no tengo tierras para devolver, las tierras son de privados. Lo que puedo hacer es una compensación y asociada además a una serie de otros esfuerzos, como lo mencionó el representante. Cuando Nueva Zelanda lo que hace en el acuerdo de Waitangi, lo que primero que dice, no pueden afectarse tierras privadas, ¿eh? Y por lo tanto, cuando hablemos de tierra, vamos a hablar de tierras de la corona. Aún así, las diferencias continúan. Y lo vimos a propósito de las manifestaciones con el interés que hay en Nueva Zelanda para modificar el tratado, porque aún así la gente sigue pensando, aquí hay demasiadas regalías para los pueblos originarios. Para tener en cuenta, el conflicto es pobreza. La Araucanía concentra 7 de las 10 comunas con mayor de la pobreza en Chile. En el 2024 no se aprobó en la Araucanía ningún nuevo proyecto en el sistema de tramitación ambiental, porque no se presentaron. No hay inversión en la Araucanía. La confianza empresarial es negativa según los indicadores y la Araucanía tiene los mayores niveles de analfabetismo de Chile. Este es un problema político del Estado, lo mencionó Jorge, aquí hay compromisos incumplidos. Menciono el caso del reconocimiento constitucional. En el año 89 el presidente Aylwin comprometió una reforma a la Constitución para el reconocimiento y en el 2013, habían pasado, como ustedes pueden ver, varios años de por medio, el presidente Piñera anunció máxima urgencia al reconocimiento constitucional y en junio del 25 el presidente Boric anunció un proyecto de reconocimiento constitucional. Está bien, ¿no? Han habido a lo menos 10 instancias de diálogo o comisiones gobierno-comunidades del año 99. Y todo esto redunda en políticas de tierra sin bordes ni resultados comprobados. La convivencia es posible. El 62% de la población mapuche, según la encuesta ACEP, se considera chileno, chileno primero o chileno y mapuche al mismo tiempo. Como me dijo a mí, un joven en una comunidad, estábamos conversando después del rechazo constitucional, había ganado el rechazo en su comunidad 80%, y me dijo, mira, a mí cuando juega la selección chilena se me ponen los pelos de punta. Yo soy chileno y también soy mapuche. Eso cuando gana la selección chilena, no sé últimamente cómo se le pondrán los pelos, pero en fin. 42% dice que el mayor problema es la delincuencia, 48% dice que Chile es un estado donde deben convivir las personas sin distinción de pueblos o culturas. No actuamos a tiempo. Fue a comienzos de los 60 cuando se observaron los primeros intentos de recuperación de tierra y fue en el año 97 cuando la CAM hizo su primer atentado. ¿Pero qué pasó? Sectores políticos idealizaron la violencia. Pongo el caso de Elisa Loncón. Por ejemplo, ella fue presidenta del proceso constituyente, ella decía, el gobierno en el Gualmapu persigue a los mapuches, los encarcela, les califica de terroristas. Presidente Boric en el 2020, debemos detener el racismo y el fascismo, solidaridad con el pueblo mapuche y sus 500 años de lucha. Camila Vallejo, actual vocera de gobierno, no podemos permitir que continúe el actuar sistémico y violento del Estado hacia el pueblo mapuche. Eso era idealizar la violencia. Nadie estaba criticando las demandas legítimas del pueblo mapuche. Lo que estamos criticando es el uso de la violencia. Y, como mencionábamos, una mala ley y peores prácticas. Porque lo que ha pasado son las interpretaciones a la ley. No es cierto que la ley diga que se puede solicitar hasta el infinito por un mismo título. Es la interpretación de un director de CONADI, que no fue Jorge Retamal, el que dijo que podía ser así. Y tanto es así
que la Comisión ahora para la Paz dice, mira, mientras tanto se modifica todo este sistema que dice Jorge, se va a poder pedir 3 veces por título. ¿Y por qué 3? ¿Por qué no una? ¿Ah? ¿Sabe por qué fue 3 y no una? Porque estaban sentados 3 representantes del mundo mapuche y dijeron, no, espérate, pues no pongáis una. Bueno, entonces pongamos 3. Podría haber sido 4, 5. Perdón, una chacota. ¿No? ¿Es posible otra forma de abordar esta relación? Nosotros pensamos que sí es posible. En primer lugar, simplemente respetando estrictamente lo que la ley dice. En materia de tierras, un título de merced, una reclamación. Fin de la historia. Con eso se termina el incentivo a la subdivisión y generación eterna de comunidades. Pero hay otra manera también. Y menciono este caso. Nosotros como empresa tenemos varios casos. Yo quise traer uno. Podría haber traído otro que también me parece bien relevante, que lo voy a comentar muy a la pasada. Hoy día nosotros operamos 3 tiendas. Se llaman Primeros Pueblos. Una está en el Mall Casa Costanera, en Santiago, un mall de sector totalmente ABC1. La otra está en el centro de Temuco y la otra está en Concepción. ¿Qué es lo que vendemos en Primeros Pueblos? Lo que vendemos son productos que desarrollan artesanos y emprendedores locales, en su mayoría de comunidades mapuche. También hay de no comunidades mapuche, pero en su mayoría comunidades mapuche. ¿Por qué lo hacemos? Porque resulta que en nuestras políticas de apoyo apoyábamos a mucha gente que buscaba desarrollar algo, ¿cierto? Un telar, no sé yo, sus pequeños negocios. Los apoyábamos, los capacitábamos, nos dábamos cuenta que muchas veces el diseño no es lo que hoy día se busca, qué sé yo, les dábamos capacitaciones y todo, pero terminaban vendiendo en la calle porque no tenían otra forma de hacerlo. Entonces yo me acerqué a hablar con varias tiendas del retail y les dije, ¿por qué no me ayudan con esto? Me dijeron encantado, me pasaron cuánto me cobraban por hacerlo y dije, ya, no fue a funcionar. Y entonces lo que dijimos fue, nosotros teníamos nuestra oficina en Temuco, dijimos, vamos a reconvertir las oficinas de Temuco, capital de la Araucanía, y le vamos a hacer una tienda para vender estos productos y en el segundo piso nos vamos a instalar nosotros y más encima lo vamos a hacer como un sistema cowork abierto a la comunidad. No, me dijeron, olvídate, o sea, eso lo van a quemar. ¿Ah? Al día de hoy, este proyecto ya lleva 5 o 6 años, nunca ha habido ni un atentado, nunca nos han rayado, no pasa absolutamente nada, la gente va a trabajar en el segundo piso y hoy día estas tiendas ¿cómo se llama? Se autofinancian con la venta y tenemos un montón de emprendedores trabajando. Pero este caso es más profundo todavía, porque esto fue en la provincia de Arauco, la que les mostré que era una de las zonas con mayor nivel de conflictividad. Particularmente con comunidades, en este caso son 13 comunidades de la comuna de Tirúa. Tirúa es la Araucanía profunda. Para que se hagan una idea, hace 5 años, cuando estábamos por ahí por la pandemia, o 6 años, para llegar a Tirúa, que es una carretera muy bonita además, es la ruta costera, es una ruta maravillosa, que debería ser un destino turístico de primer nivel, no se podía pasar porque las comunidades violentas habían puesto un peaje. Estamos hablando de una ruta pública. Había un peaje, no solo tenías que pagar, sino que además ellos decidían quién iba y quién no iba. Como consecuencia de eso, por ejemplo, Tirúa se volvió una comuna que no tenía servicio de salud, porque obviamente ya no había médicos ni nadie que quisiera trabajar en la comuna de Tirúa. Ese era el nivel que estábamos hablando cuando decidimos hacer esta intervención. Y empezamos a trabajar con las comunidades. Y lo que a mí me parece, y lo quise poner de esta manera como claves del proceso, muchas reuniones, muchas reuniones, y hay que entender que es así. El diálogo con las comunidades es así, porque nace, como decía Jorge, de las desconfianzas. ¿Y cómo no voy a tener desconfianza si muchas veces me han metido el dedo en la boca? Si distintos presidentes a lo largo de la historia me han prometido cosas que después no han ocurrido. Yo parto de la desconfianza. Y tienen razón, yo parto de la desconfianza. ¿Y cómo genero confianza? Bueno, reuniéndome. No hay otra fórmula. Y no una vez, 2 veces. Siempre pasaba esto, ¿cierto? Cuando uno decía, salías de la reunión y pensabas que había sido muy exitosa, y los tipos te decían, mire, hemos llegado a un acuerdo. Vamos a tener una segunda reunión. Y decía, chanfle, ese no puede ser el acuerdo, digamos. Pero lo segundo relevante es encontrar un objetivo en común. Teníamos un montón de divisiones. Cuando teníamos las primeras reuniones, a mí me ofrecieron combo, digamos, bueno, todo ese tipo de cosas que pasan en las primeras reuniones.
Pero de repente dijimos, a ver, mira, aquí pasan dos cosas. Primero, ustedes están aquí y no se van a ir. Nosotros estamos aquí y no nos vamos a ir. Por lo tanto, o nos empezamos a poner de acuerdo o tenemos un problema. Y el Estado, que en el fondo, para efectos prácticos, son los políticos de turno, sí vienen y desaparecen, sí vienen y se van. Por lo tanto, entendámonos nosotros y dejemos de esperar que papá Estado, a través de sus gobiernos de turno, nos dé la solución a este problema. Ok, estamos de acuerdo en eso. ¿Y qué tenemos en común? Y bueno, ya encontramos un punto en común. Nosotros teníamos operaciones muy relevantes, esa fotografía del lago Yeuyeu, un lago maravilloso que está en la provincia de Arauco, y el punto en común fue la protección del lago. Nosotros consideramos, dijeron las comunidades, que el lago es sagrado, es un lago muy bonito, y ustedes plantaron hasta la orilla del lago y a nosotros eso nos parece que atenta contra la calidad de las aguas y qué sé yo. ¿Sabes qué? Yo estoy de acuerdo. No debimos haber plantado hasta la orilla del lago. De hecho, las políticas actuales no permiten hacer ese tipo de las políticas nuestras. Vamos a retirar eso. Ok, ¿cómo lo retiramos? Las comunidades van a trabajar en el retiro porque ustedes son los que saben, porque nosotros podemos entrar con maquinaria y dañar el lago. De acuerdo. Luego, ¿y qué vamos a poner ahí? Vamos a volver a poner árboles nativos. ¿Y de dónde vienen los árboles nativos? Bueno, de los viveros que ustedes mismos van a generar, porque para que los árboles sirvan tienen que ser viveros generados en la misma zona. Entonces ellos generaron viveros, generaron una empresa de cosecha y hoy día ya tenemos prácticamente abordado todo el problema de orilla del lago reconvertido de esta manera. Pero no nos podemos quedar en eso. Lo que tenemos que seguir haciendo es convenir en los problemas de fondo. Porque ellos decían, ya, pero lo que en realidad yo quiero es que ustedes se vayan de aquí. Yo sigo pensando en eso. Entonces empezamos a conversar sobre eso. Y en el fondo es, oye, pero tu problema es que yo esté aquí. ¿Ese realmente es tu problema? ¿Y en qué terminamos concluyendo? Mira, en realidad el problema se llama empleo, que se llama desarrollo y educación, y que están súper de la mano. Entonces trabajemos en eso. ¿Qué es lo que quieren, qué es lo que plantean ellos hoy día? Que no nos vayamos. ¿Qué nos dicen a nosotros? Seamos socios, seamos socios. Estas tierras son forestales. Esas tierras son de aptitud forestal. Ahí no hay desarrollo agrícola. Sigamos haciendo desarrollo forestal, pero juntos. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que buscamos ahora? Avanzar hacia un sistema de organización de las comunidades que promueva una visión de desarrollo y que reduzca el caudillaje, pues siempre hay un pillo que es más que el otro y no sé qué. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Les hemos dicho, constitúyanse ustedes como una corporación sin fines de lucro, que sea la contraparte, y de esa manera más se garantiza que todos los ingresos van a ir al beneficio de la comunidad completa y no de algún particular miembro de la comunidad que sea más pillo, digamos, qué sé yo. Lo han aceptado, ya se constituyeron como corporación y ahora estamos yendo hacia el siguiente paso. Eso es un poco lo que les decía, que es lo que hemos hecho a la fecha, cuánto hemos restaurado, hemos construido juntos sedes sociales, hemos creado 4 empresas de distintos servicios, los hemos apoyado en materia de educación, y eso lo quiero destacar, y con esto termino porque dice 0000. En Chile existe la gratuidad en la educación superior, en Argentina también. Pero el problema es que uno de estos jóvenes que sale de Tirúa, la mayoría se van a Concepción, que para todos efectos es como irse a Nueva York a estudiar, entonces la tasa de deserción es muy alta en la educación superior. Y además se sienten muy solos, o sea, se fueron de Tirúa a Nueva York. Entonces, ¿dónde terminan muchas veces? Terminan vinculados con los grupos violentistas, terminan en el narcotráfico, terminan en la droga. Entonces lo que hicimos fue, trabajando con unas fundaciones locales, acompañamiento. Y los acompañamos. ¿Y qué es lo que ya tenemos a la fecha? Tenemos muchos de estos jóvenes que han vuelto al territorio, pero ahora vuelven con capacidades. Y por eso ahora podemos avanzar en generación de empresas, porque llegó uno que es ingeniero comercial, llegó otro que es abogado. Entonces ya se puede avanzar, pero de esa manera. Entonces no hay que dejarlo solo, hay que apoyarlo en la materia de educación, pero no basta con el tema de que lleguen, estudien y tengan la gratuidad. Hay que acompañarlo durante ese proceso porque es realmente un cambio muy relevante para ellos, para la forma como viven. Esto para ponerlo en número de lo que nos importa a nosotros como negocio, qué es lo que ha pasado en este barrio como consecuencia. Así cayó, es el número de casos de robo de madera que teníamos en la zona,
y así cayó el número de casos de incendios. ¿Ah? Por lo tanto, para nosotros esto ha significado mayor seguridad para la población, menores gastos en combate y daño en el patrimonio, recuperación de soberanía, incorporación de nuevas comunidades y aumento de la actividad de turismo en temporada de verano. O sea, para esto ha sido puro win-win, como dicen los gringos. Termino. Elementos básicos para una solución: respeto de los títulos vigentes. Aquí ninguna presión puede afectar los títulos de propiedad que tienen las personas adquiridos, los derechos que se tienen. Tiene que haber un plan de paz y desarrollo, no basta con un plan de paz, en eso falla también el informe de la Comisión. Tiene que haber una solución a las tierras conflictuadas, hay muchas tierras en Chile, se estima que hay del orden de 100.000 hectáreas forestales que están sin dominio por sus propietarios y no hay una solución del Estado, en ese caso, para este problema. Tiene que haber una reinterpretación correcta de la normativa, como decía, y tiene que finalmente terminar en una reforma de la ley indígena, porque la ley indígena en Chile dice, es deber del Estado proteger las tierras indígenas, bla, 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 y propender a su ampliación. No puede haber una ley que obligue al Estado a propender a la ampliación infinita de las tierras indígenas, por muy buena base que tenga, porque tendríamos que terminar comprándonos a Argentina. Y está barato. Cuestión de precio. Eso sería. Muchas gracias. Muchísimas gracias.